Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, con los bibliotecarios, una charla acerca de cómo abordar un texto narrativo. Estos son unos talleres que venimos adelantando con Ciro en distintos colegios, pero que en la jornada de hoy yo quiero darle como un cierto giro para no... Al saber que iba a trabajar con gente adulta, no con muchachos de colegio, no voy a caer en algunas simplificaciones que son necesarias, hablarle a los muchachos acerca de los distintos géneros literarios y cómo se abordan los distintos géneros literarios, para después pasar al género narrativo. Lo que venimos haciendo es primero establecer esas diferencias que se dan entre esos tres géneros, el lírico, el narrativo y el dramático, las características que ya las podemos ver desde esa división que hizo Aristóteles en el lírico. Esa es la expresión de los sentimientos del hombre, escrito en primera persona, y que con sus subgéneros, la poesía, la canción, sobre todo, de lo que estamos más acostumbrados nosotros a consumir en el día de hoy. Desde el género narrativo ya hay cambio con la tercera persona, ¿no? Ya no se utiliza la primera persona y se pasa a utilizar la tercera persona, pero ahí ya empezamos a establecer el diálogo con los muchachos, cosa que yo no voy a hacer acá porque quiero hacer otro tipo de cosas. A preguntarle, por ejemplo, bueno, si un género narrativo si dentro del género narrativo podríamos utilizar la primera persona. En principio no, ¿cómo? No, en realidad, si el género lírico habla solamente de las expresiones de los sentimientos, el género narrativo habla del mundo donde vive el hombre. No, sí, podemos hacerlo, podemos expresarlo en primera persona, siempre y cuando el que cuenta la historia sea el protagonista. Si el protagonista es el que cuenta la historia, el que está involucrado en la acción del relato, bueno, ahí va a escribirlo en primera persona. Pero estas divisiones clásicas nos sirven como con una finalidad educativa, con una finalidad estructural, pero no quiere decir que en el género lírico, en el género de la poesía, yo no pueda expresar el mundo donde vive el hombre y contar una historia. De hecho, hay poemas estrictamente narrativos, ¿no? Pensemos en las primeras epopeyas, ¿no? La Ilíada, la Odisea, bueno, después las medievales, el Cantar del Cid, ya más cercana, Martín Fierro, en fin, son obras de características narrativas, pero están escritas en verso, ¿no? Con su rima, con su métrica. Porque en realidad el origen del verso es eso, tiene una finalidad mnemotécnica, ¿no? Es acordarnos. Después se utilizó el verso con otras finalidades, con finalidades rítmicas, y ahí podemos encontrar versos octasílabos, endecasílabos, alejandrinos, pero en realidad el origen del verso era ese ritmo, esa rima también, que nos ayudaba a acordarnos, ¿no? Eso es lo que hizo Homero, por ejemplo, ¿no? Y la poesía tradicional. Por eso es que nosotros nos acordamos más fácilmente de una canción y nos podemos llegar a sorprender cantando una canción, aunque no nos guste, y uno dice, pero ¿qué? Yo estoy cantando esto y a mí no me gusta. No, pero es porque, qué sé yo, venía la buceta y la canción venía sonando y se me pegó y yo la venía cantando. Y después el género dramático. Hablamos del género dramático como ese género que algunos autores no lo incluyen dentro de la literatura, porque es un género no para ser leído, sino para ser representado. Y nosotros a lo que nos enfrentamos cuando entramos frente a una obra de teatro, un libro de un dramaturgo, es a un libreto que el escritor le da al director de la obra de teatro, ¿no? Si el tipo dice, una mujer entró a la sala y se sentó en una silla y puso los brazos sobre la mesa, uno lo que va a ver es una mujer entrando a la sala a una mesa. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para después circunscribir todo nuestro discurso en el género narrativo, porque íbamos a trabajar
con el género narrativo, ¿no? Y enseñarlos a los muchachos a abordar el género narrativo y a que a su vez también le tuvieran amor a la literatura y se animaran a escribir. Se animaran a escribir porque estamos en este contexto, el contexto de los dos concursos literarios, y todavía sigue existiendo aquello de ver, ustedes lo sabrán como bibliotecarios, aquellos de ver a la literatura por parte de los jóvenes, sobre todo, como algo monolítico, como algo de autores, de próceres que están ahí alejados de la vida cotidiana, y no verlo como algo que cualquiera puede acceder y cualquiera puede contar una historia, ¿no? O cualquiera puede escribir un poema, pero tiene que tener las herramientas para hacerlo, y ahí es que nosotros en el taller le dábamos esas herramientas para hacerlo, porque es una carencia que nosotros tenemos dentro de las instituciones educativas, de los programas educativos, no solamente en Colombia, que yo he sido docente mucho tiempo aquí en Colombia y también en Uruguay, es que si nosotros hablamos de literatura, generalmente estamos hablando, bueno, del Quijote de la Mancha, del Lazarillo de Tormes, o de Cien Años de Soledad, o de la obra que quieran, pero siempre trabajamos con obras de otros. Nunca le decimos a ellos que escriban una obra, nunca hay una demanda. Entonces los tipos se piensan que literatura es lo que escribieron otros, no lo que podemos hacer nosotros. Entonces, bueno, pero para hacerlo, nosotros tenemos que tener las herramientas, ¿no? Porque todos tenemos una historia que contar, ¿no? Por ejemplo, que vaya a contar cualquier historia, porque en la literatura en sí no hay historias grandes o pequeñas, buenas o malas, sino que está en el uso del lenguaje o cómo puedo contar la historia, ¿no? Yo puedo hacer una historia mínima de un muchacho que va con su familia a un paseo de olla, simplemente con eso, y hacer un cuento ahí. Bueno, pero entonces, ¿cómo presento los personajes? ¿Cómo juego con el tiempo, con el espacio? ¿Por dónde empiezo? En fin. Todas esas herramientas las tenemos que tener. Después que hablamos de eso, ya nos metemos en un cuento. Estábamos trabajando fundamentalmente con obras de García Márquez para que los muchachos sintieran los textos como familiares, ¿no? Lógico, más allá de que sea cierto eso, de que el arte es universal y que cuenta tu aldea y contarás el mundo, lo cierto es que ellos se van a sentir mucho más cercanos de un texto de Gabriel García Márquez que de un texto de un autor rumano, por poner algo, ¿no? Entonces trabajamos con algunos cuentos de Gabriel García Márquez. Entonces yo dije, bueno, toda esa primera etapa que yo le he estado contando a ustedes, bueno, yo la voy a obviar, yo no les voy a poner un trabajo y hacer una separación de los géneros literarios, de las características de los géneros literarios, y después de cómo abordar un texto, que eso sí lo podemos ver al final. Sino que, como sabía que iba a trabajar con bibliotecarios, me dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que de alguna manera, qué puedo hacer que tenga una finalidad práctica y que a ellos les pueda servir después, ¿no? Entonces pensé, ya que estamos trabajando con el género narrativo, con el abordaje del género narrativo, bueno, centrarme en cuentistas latinoamericanos y hacer un recorrido por diferentes cuentistas latinoamericanos, diferentes cuentos latinoamericanos, para que ustedes de alguna manera tengan una idea, les sirva para el día de mañana recomendar algunos textos, algunos libros de cuentistas latinoamericanos que todos ustedes tienen en las bibliotecas. Yo, por supuesto, que soy completamente consciente de que en las bibliotecas de ustedes no solamente hay libros de cuentistas o de novelistas, seguramente hay libros de botánica y hay libros de matemática, pero acá como nos estamos centrando en la literatura y específicamente en los cuentos, me pareció bien trabajar con cuentistas. Voy a leer un fragmento de un libro de Ciro que tiene que ver con las bibliotecas, para después, porque me acordé de esta frase antes de venir aquí, como preámbulo para así ya pueden empezar a hablar de los cuentistas, de los distintos cuentistas. Por supuesto que esto es una selección, y en toda selección hay cierto grado de injusticia, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué eligió este y no eligió el otro? Bueno, porque las selecciones son así, ¿no? Pensemos con las selecciones de fútbol, uno que quisiera que contraten a uno, otro que llamen a otro, pero no es posible.
Entonces, voy a leer de este libro de Ciro, que se titula Las casas coloniales en torno al Parque La Victoria. El Parque La Victoria es el que está acá. A ver, ¿dónde estoy ubicado? Sí, el que está acá, cerca. El que se conoce como el Parque Colón, pero en realidad el nombre es el Parque La Victoria. Que yo todavía no sé por qué se lo conoce como el Parque Colón, porque Ciro por ahí me puede llegar a decir por qué se lo conoce como el Parque Colón, porque en realidad se llama Parque La Victoria y en ningún lado dice Parque Colón. Pero si usted busca venir acá y busca una buceta, tiene que buscar la que dice Parque Colón, no el Parque La Victoria, no va a decir ninguna, ¿no? Dice Ciro, dice el prólogo del libro de Ciro, que se lo escribí yo. En la inauguración de una biblioteca pública en Fuente Vaqueros, su pueblo natal, en septiembre de 1931, el poeta español Federico García Lorca leyó un manifiesto a favor de los libros y la lectura que comenzaba diciendo: cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Bien, yo empecé con esta... Sí, ya te doy el micrófono para que me saque algo. Yo empecé con esto, ¿por qué? Porque dije, este libro que va a hablar de casas en torno al Parque La Victoria, de casas coloniales de Cúcuta, va a ser mucho más significativo para el lector cucuteño, por más lo que le decía hoy, que el arte sea universal y todas las cosas, ¿no? Pero yo supongo que a un boliviano que viva en La Paz, poco le van a importar las casas coloniales del parque, cercanas al Parque La Victoria. Entonces, y bueno, esto es muy significativo y lo asocié con el Lorca, de que cuando uno está disfrutando algo, dice, ay, qué bueno sería que lo conociera tal persona, que es esta persona querida para mí. Entonces pensando, dije en esto dije, bueno, ¿qué le llevo? ¿Qué lista le llevo? De alguna manera, para que sea significativo para ustedes. Y ahí es donde elegí los cuentistas latinoamericanos. Primero los cuentistas del Río de la Plata y después los cuentistas latinoamericanos. Ya les voy a ir explicando eso. Ciro, la duda es ¿por qué dicen Parque Colón? Es bastante interesante la historia del parque. Primero, los terrenos fueron donados porque en vida fue el compañero sentimental de Mercedes Cabrera. Nuestra heroína degollada en la avenida Quinta con calle 11. Él donó para la construcción del hospital, pero el lote era pequeñito, alcanzaba a llegar hasta donde está hoy la Universidad Libre. Eso fue antes del terremoto. Cuando se dio el terremoto, el modesto hospital que habían construido ahí quedó en ruinas. Entonces la reina Victoria de Inglaterra mandó 1.000 libras esterlinas para construir el hospital en ese sitio. Se construyó solamente de un piso, y hay una diferencia. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que está en la calle 13, estaba antes en la calle 12. Y ahora empezamos con la historia del parque. Primero se llamó la plazoleta del Libertador, en homenaje a Bolívar. Después la plazoleta del hospital. Alguien algún día decidió al azar nombrarlo Parque Colón, pero en 1917, cuando se conmemoraba el centenario de la batalla de Boyacá, Olinto Marcucci, un italiano que había emigrado a Cúcuta, construyó el monumento que hoy tenemos. Y desde esa época para acá se quedó con el Parque de la Victoria. Pero es que los cúcuteños tenemos una costumbre bastante extraña. Nadie conoce el Parque Nacional, pero todos conocen el Parque de la Bola. Nadie habla del Parque Santander, sino del Parque de las Palomas. Y exactamente lo mismo nos pasó con el Parque de la Victoria. Menos mal que ya se corrigió históricamente el nombre y hoy lo conservamos ahí. Bueno, muy bien, Ciro, excelente. Pero entonces se llamó en algún momento Parque Colón. O se lo llamó Parque Colón popularmente. Pero, ¿o tuvo una placa que se decía Parque Colón? No. Bueno, Solamente el nombre. Bueno, solamente el nombre. Bueno, pasemos la primera. Otra, siga la otra. Sí. ¿Se llama Parque de la Victoria o Parque Colón?
Parque de la Victoria, que es el nombre del monumento que está ahí construido. Es una columna estilo jónico y sobre ella la musa de la Victoria, con la corona de la Unión en la mano. Entonces, por eso se dio el nombre, por el monumento está ahí. Bueno, Y aquí por la cerquita, por la vía primera, bajamos un plazo del río Compromiso. O sea, por acá, en un túnel de ladrillo que ustedes han visto, por ahí pasa la toma del agua, la toma pública del agua. bien. Así que pasa agua por acá abajo, ¿sí o qué? Y aquí, Bueno. Bueno, muchachos le iba a decir, pero acostumbrado a venir trabajando con los muchachos. Bueno, ustedes son muchachos también de alguna manera, ¿por qué no? Exacto. Bueno, vamos a empezar. Los primeros autores están inscritos dentro del Río de la Plata, dentro del cuento fantástico del Río de la Plata y dentro del cuento latinoamericano del siglo XX. Por eso ven las dos imágenes al principio, después vamos a ver solamente una imagen y después nos vamos a centrar en un cuento para trabajarlo como lo venimos trabajando. La primera recomendación, el escritor se llama Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor uruguayo y el cuento que yo les voy a recomendar de Horacio Quiroga hay muchos, ¿no? Los más conocidos son El almohadón de plumas, La gallina degollada, A la deriva. Esos son los tres más conocidos, pero después tienen muchos. Y el cuento que se llama, el que les voy a recomendar yo, es El almohadón de plumas. Es un cuento fundamental dentro de la historia latinoamericana, ya les voy a explicar por qué. Aparece en un libro que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Acá hay algo muy significativo para reparar, que yo lo hago también en los colegios cuando vengo explicando esto, y es el hecho de que Quiroga, cuando manda el libro a la imprenta, él lo manda Cuentos de amor, de locura y de muerte, y en la imprenta le ponen coma, Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. En principio, uno pensaría que no está mal, ¿no? Porque hay una pausa, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Entonces Quiroga, cuando llega el libro corregido, se lo devuelve y le dice, no, yo no lo llamé Cuentos de amor, de locura y de muerte, sino Cuentos de amor, de locura y de muerte sin coma. Entonces uno piensa, ¿cuál es la diferencia entre llamarlo, a ver si alguno de ustedes se da cuenta cuál sería la diferencia entre llamarlo Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, o Cuentos de amor, de locura y de muerte? Es una diferencia muy, dime. Yo creo que cuando habla de cuento de amor, lo pone aparte, tiene que ver con un episodio diferente al otro. Amor, locura aparte, muerte aparte. Lo otro podría ser cuento de amor, locura y muerte, hablando de un solo suceso que lleva a ver. Excelente, la respuesta es esa. Es esa la respuesta. Si yo lo llamo Cuentos de amor, de locura y de muerte, quiere decir que en esa recopilación de textos hay cuentos que tienen como temática el amor, hay cuentos que tienen como temática la locura, hay cuentos que tienen como temática la muerte. Ahora, si yo lo llamo Cuentos de amor, de locura y de muerte, quiere decir que esos tres ingredientes temáticos, el amor, la locura y la muerte, están en todos los relatos, ¿no? Son relatos que incluso en un principio, este libro con Cuentos de la Selva también se trabajaba mucho con niños, pero eran cuentos muy violentos, ¿no? Porque la literatura para niños, la literatura infantil, ustedes lo sabrán mejor que yo esto, es mucho más moderna, ¿no? Antes se daban como textos como para niños, que se los viajes de Gulliver y cosas por el estilo, que no estaban escritos para niños, ¿no? Bueno, este cuenta la historia, Cuento de amor, de locura y de muerte, cuenta la historia del casamiento de Alicia y Jordán. Empieza diciendo, su luna de miel fue un largo escalofrío. Se casan, y al poco tiempo de casado la mujer cae en cama, una enfermedad un tanto inexplicable, y empiezan a venir médicos a ver qué es lo que le pasa, no encuentran ningún tipo de diagnóstico, no se dan cuenta por qué la mujer se está deteriorando cada vez más, hasta que la mujer muere, y después de muerta descubren que en el almohadón de plumas, en la almohada donde ella tenía, vivía un animal que le estaba chupando la sangre. Día a día, noche a noche, le estaba chupando la sangre. ¿Cómo lo abordamos con los muchachos a este tema para que los muchachos vean los procesos de
de un texto narrativo. Primero, la presentación de los personajes. Los personajes son muy distintos. Alicia es muy distinta a Jordán. Él es delgado, él es alto, pero que tiene un carácter muy serio y poco se comunica con ella. Y ella tiene un carácter muy dócil, muy poco comunicativa y hasta cierto temor sentía de enfrentarse, de hablar con el marido, ¿no? Entonces, o sea, era una relación que no estaba marcada por la falta de amor. Los dos estaban enamorados, ¿no? Pero sí estaba marcada por la incomunicación. Ellos no se comunicaban, ¿no? Entonces, uno como lector, cuando empieza a leer, a avanzar las páginas, y ella cae enferma y no se da cuenta por qué cae enferma, lo primero que piensa es que ella tiene una depresión por estar casada con un tipo tampoco comunicativo, sola, en una casa hostil, en una casa grande, cosa que tenemos que empezar a deducir, también uno dice, acá ¿cuál es el nivel económico por ahí que tienen ellos? Bueno, seguramente es bueno, porque es una casa muy grande, con pisos de mármol, con estatuas, pero ella vivía completamente sola en esa casa. Uno piensa que es por eso. Nunca se va a pensar de que lo que está causando ese deterioro es un animal, es un monstruo, es un ácaro, es una garrapata que vive, no se especifica, así como en Kafka no se especifica el animal de la metamorfosis, aunque todos le digan que es el insecto, pero no se sabe si es una cucaracha, un escarabajo, en fin, que existen estos animales, pero no son capaces, una garrapata te puede chupar la sangre, pero no es capaz de chuparte 7 litros de sangre, no, es imposible. Y bueno, la importancia de este cuento, porque es un cuento de principio del siglo, de 1905, él lo publica en el año 1917, pero la importancia es que él abre el camino a lo que se conoció como literatura fantástica. ¿Qué es la literatura fantástica? No tiene nada que ver con naves espaciales ni ninguna cosa de esa, sino que tiene que ver con una narración de características verosímiles, creíbles, que pueden suceder en la realidad. Todo lo que sucede en el cuento es real, pero que en determinado momento sucede algo que uno no lo puede asegurar por la vía racional, por la vía científica, ¿no? Que es en este caso esa aparición del animal. Al final del cuento dice Quiroga, estos animales diminutos en el medio habitual en ciertas condiciones llegan a tener proporciones enormes y la sangre humana les es muy favorable, ¿no? Como dando una explicación casi científica, realista de todas las desmesuras que había dicho antes, ¿no? Un escritor ya posterior, un escritor de literatura fantástica, no te va a explicar las cosas, la va a alargar y uno ya tiene que dar como válido ese acuerdo literario que uno hace como lector cuando va a leer un texto, como que es válido. Entonces este es el primer cuento que les voy a recomendar, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El segundo, también de un uruguayo que se llama Felisberto Hernández. A ver cuál elegí aquí para... Sí, de Felisberto Hernández elegí un cuento muy significativo hoy en día que se llama Muebles el Canario. Está en un libro del año 1947 que se titula Nadie encendía las lámparas. Ojalá que ustedes lo tengan a ese libro en las bibliotecas. No es muy conocido acá, pero bueno, es un gran escritor. Dime. El nombre del libro, Nadie encendía las lámparas, de 1947. Y el cuento se titula Muebles el Canario. La historia es, casi todos los cuentos miren, lo que les decía hoy al principio, casi todos los cuentos de Felisberto Hernández están escritos en primeras personas. Él era pianista, era escritor y era pianista, entonces andaba por distintos lugares del interior, de Uruguay, de Argentina, tocando el piano, dando conciertos de piano y escribiendo historias que le sucedían a él, lo que se conoce como autoficción. Entonces, con unas características muy similares entre los distintos cuentos, el personaje nunca se queda en una casa, sino que se queda en un hotel, siempre está viajando, y dice que en uno de esos viajes venía en un bus y sube una mujer y empieza a dar inyecciones a todas las personas, a dar inyecciones, y el tipo, bueno, esto ya no nos resulta tan extraño cuando tuvimos que vacunarnos prácticamente todos, ¿no? Hace poco, pero
Pero es muy moderno para la época, tiene más de 70 años el cuento. Pero miren por qué. Empiezan a inyectar a las personas y la gente no solamente no se sorprende, sino que pide, ahora inyécteme a mí, inyécteme a mí. El tipo dice, a mí me dio vergüenza preguntar, porque como alguien cuando va a una conversación y no conoce el tema, se queda callado y lo inyectaron. Se va pensativo y dice, bueno, ¿qué será esto? Porque no creo que dejen inyectar una droga a una persona. Cuando llega a la casa, empieza a escuchar en su cabeza, dice, buenas noches, las personas que están sensibilizadas a través de la inyección les transmite emisora del Canario, que era representante de Muebles El Canario. Entonces vendían sillones, vendían camas, vendían escaparates, todo, lo que le inyectaba era una propaganda, ¿no? Que después cuando él estaba solo empezaba a sonar en su cabeza. Esto ya era muy moderno, por decirte, para hacer una lectura simbólica, decir cómo la propaganda al servicio de la comunicación, pero al servicio del mercado, te la inyectan por todos lados, ¿no? Hasta en inyecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya está solo, se empieza a enloquecer. Dice, bueno, yo quiero sacarme esto de la cabeza, yo no aguanto más esto. Entonces sale, toma otro bus y le pregunta al del bus si no sabe cómo sacarse ese de la cabeza. Ah, no sabe, dice, no, es del Muebles del Canario, sí es del Muebles del Canario. No se ha enterado, están las pastillas del Canario. Entonces, si uno se quería sacar esa propaganda de Muebles del Canario, tenía que comprar las pastillas del Canario, que la empresa esta del Canario es una empresa todopoderosa que te daba la enfermedad y después te vendía el remedio también, ¿no? Eso lo podemos comparar con cosas que pasan en el día de hoy, ¿no? Enfermedades que inventan para venderte los medicamentos y cosas por el estilo. Bueno, va a comprar la pastilla y el que se le va a vender a la pastilla le dice, muchas gracias. El que se le va a vender a la pastilla le dice que si él toma un baño de pie bien caliente, eso se le va y no necesita tomar la pastilla, pero primero corruptamente le cobra un peso y se saca el problema por menos plata, que también el hecho de la corrupción también está presente ahí. Pero miren cómo el caso de Quiroga se ocupaba de decir, no, estos ácaros diminutos, y te manda eso y arreglate como puedas, ¿no? Tenés que, como Kafka, digamos, es como el día que Gregorio Samsa se despierta después de un sueño agitado, se ve convertido en un insecto y listo, y ya no hay otra forma que aceptar eso. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo sucedió eso? Sucedió, listo. Entonces esto ya es un gran cuento y es un gran escritor y por eso la idea mía ¿cuál era? Al principio cuando escribí esto, escribir sobre el cuento fantástico en toda Latinoamérica, pero después me di cuenta que eso de lo fantástico era más que nada allá en la zona del Río de la Plata y no era tanto. Entonces sí, yo me circunscribía únicamente a lo fantástico, era como bajar la mira. Entonces dije, voy a elegir después escritores representativos y que el libro sea como de alguna manera una antología de escritores representativos de Latinoamérica. Sigamos. El tercero es un escritor muy conocido también, se llama Jorge Luis Borges. El cuento que escribo, que recomiendo, se llama El Aleph. El Aleph se escribe con PH. El Aleph está en el libro, en el libro que también se titula El Aleph, es un libro, es homónimo al título, y se publicó en Buenos Aires en el año 1949. También es una gran obra que la podríamos trabajar muchísimo en los colegios y eso, porque también de literatura fantástica, donde un personaje, es un texto un tanto complejo, donde un personaje de apellido Borges, que no es muy común esto, que el personaje lleve el apellido del autor, pero hay escritores que lo han hecho, ¿no? Quizás el caso más conocido es el de Dante, que el personaje de Dante, ese personaje que tiene que pasar por los 3 reinos de ultratumba, ahí tienen otro que pueden. Yo les voy a ir nombrando algunos textos así que también pueden servir como apoyo. También se llama Dante. Este Borges es un escritor que se muere una amiga de él, Beatriz Viterbo, una amiga de él, y lo llama
el hermano de Beatriz Viterbo, Carlos Argentino Daneri, a la casa después que se murió, y como desesperado porque en determinado momento van a demoler la casa, y no quería demolerla porque decía que en el sótano de la casa había un Aleph. ¿Y qué era el Aleph? Bueno, se lo voy a resumir, cada hora voy a ir un poco más rápido que todos los... ¿Qué era el Aleph? Un punto en el universo donde convergían todos los puntos y todos los tiempos, el presente, el pasado, el futuro, y él los va a describir a todos. Entonces empieza a hacer una descripción caótica de todo lo que sucede, ¿no? Y eso es muy bueno para trabajarlo y para compararlo con la poesía también, porque podríamos ir reparar en el tema del lenguaje. No se puede con el lenguaje hacer una descripción completa de las percepciones que uno va teniendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lineal, ¿no? Yo puedo estar aquí hablando con ustedes, escuchando la voz, escuchando de alguna manera el sonido del ventilador, recibiendo el aire del ventilador, en fin. Y si yo quiero comentar todo eso, de alguna manera tengo que recurrir al lenguaje, y el lenguaje es lineal, no lo puedo hacer las percepciones completas, ¿no? Como aquello que decía, por ejemplo, yo creo que lo decía muy bien a eso Gustavo Adolfo Bécquer en la rima 1, ¿no? Que ustedes también tienen ese libro, todas las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, las rimas y las leyendas, ¿no? Cuando dice... yo soy un himno gigante y extraño que anuncia la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en la sombra. Pero al final, cuando le dice a la mujer, dice apenas, oh hermosa, no, ¿cómo es que dice? Yo quisiera un lenguaje que fuese un tiempo suspiros y risas, colores y notas. O sea, que fuera como una quintesencia de las cosas para poder expresar todo, ¿no? Y de ahí está, que más allá de lo escaso y rebelde, porque Bécquer dice, domando el rebelde y mezquino idioma. ¿Por qué? Porque el idioma es rebelde, es mezquino y es escaso. Y ahí uno le dice a los muchachos, bueno, por eso, esa es la importancia de poder llegar a leer y de incorporar y tener un caudal lingüístico amplio, no para florearse ni hacerse lindo hablando, sino para comprender las cosas y para interpretar la realidad y para poder expresarla. No es lo mismo expresar una realidad con 50 palabras con 500 que con 5000. Bueno, un poco eso es lo que viene diciendo Borges en el Aleph. Pasamos a Julio Cortázar. Le voy a recomendar de Julio Cortázar el cuento titulado Continuidad de los Parques. Un cuento muy conocido. Del año 64, aparece en un libro, Continuidad de los Parques, de 1964, aparece en un libro que se titula Final del Juego. Es muy lindo también para trabajarlo, para leerlo, pero vamos a trabajarlo en los colegios, porque ahí se puede trabajar con los planos de la narración, con los planos de la ficción, ¿no? Esta es la historia de un personaje que no tiene nombre, que viene cansado a la casa y se sienta frente a un parque que da a unos robles, en un estudio que da hacia unos robles, un parque de robles, y empieza a leer una novela. Tanto se mete en la novela que dice, bueno, se puso a leer, hay una descripción que se sienta en un sillón de terciopelo verde, los cigarrillos al alcance de la mano, y se mete en la novela. Entonces dice que se mete a la novela y dice, y fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte, y en la cabaña del monte hay dos amantes que se juntan, bueno, para hacer lo que hacen los amantes, pero esa vez no era solamente para eso, era para planificar la muerte del marido de la mujer esta. Planifica el asesinato del marido, y el asesino se va escondiendo entre unos árboles y después llega a una casa, entra a la casa y se encuentra en un estudio leyendo una novela
a un señor que estaba en un sillón de terciopelo verde ahí con los cigarrillos al alcance de la mano. O sea, el tipo estaba leyendo la muerte, o sea, su propia muerte, ¿no? La historia de su propia muerte, ¿no? Él está directamente vinculado con esa ficción. Esto es algo que no puede suceder, indudablemente, dentro de características realistas de la realidad, porque uno no puede ser víctima de un personaje de ficción, ¿no? Pero eso sí sucede. Entonces hay que hablar de los planos de la ficción, ¿no? Principio hay una realidad primaria que es la del hombre leyendo la novela sentado en un sillón del terciopelo verde. Hay una realidad secundaria que es la de los amantes en la cabaña del monte. Y hay una realidad terciaria que es la fusión de las dos primeras ficciones. Es muy interesante que acá, por ejemplo, que eso también se puede utilizar en los colegios para enseñarle a los muchachos, no hay rasgos del personaje, porque los rasgos del personaje, siempre que hay descripción, tienen que estar al servicio de la narración, ¿no? Por ejemplo, en el de Quiroga que les hablé, dijimos que él era muy alto, con una mirada seria, y ella era tímida, angelical, muy frágil. Entonces había como un contraste entre, no solamente entre las personalidades, entre los rasgos que le llamaríamos etopésicos, sino entre los rasgos grafopésicos, entre los rasgos físicos, ¿no? Hablamos de rasgos grafopésicos cuando hablamos de gordo, flaco, alto, bajo, cojo, en fin. ¿Pero por qué? Porque acá no importa si el tipo tenía bigotes o si era gordo, porque lo que le va a importar Cortázar es llevarnos la atención nuestra hacia lo que va a pasar, que son esas dos fusiones que se van a esas dos narraciones que se van a fusionar. Bueno, seguimos y acá sí me voy para arriba, después vamos a empezar de a poquito. ¿Por qué? ¿Por qué es el orden? Porque yo dije, voy a trabajar con Tito Fantástico, entonces me fui hasta México con Juan José Arreola, un texto de 1952 que se llama El Guardaagujas. El Guardaagujas está en un libro que se titula Confabulario. Voy a ser muy breve aquí y voy a empezar a subir. Cuenta la historia de un viajero que llega a... El Guardaagujas es un tipo que trabaja en los ferrocarriles, que es el encargado de mover las vías para que el tren agarre distintos rumbos. Esta es la historia de un personaje que llega con una maleta a la estación de tren para ir a T. Esto yo creo que se lo roba también a Kafka, eso de hablar de las iniciales. Bueno, y ahí hay como una descripción fantástica de cómo funcionan los trenes en México, que puede tener una lectura social, si se quiere, como una gran crítica a las empresas ferroviarias mexicanas, pero también tiene una lectura fantástica porque pasan cosas muy particulares en esos trenes, y al final el tipo... Siempre también hay lectura simbólica porque los trenes que uno toma hacia determinado lugar no siempre llegan a ese lugar, y podemos interpretar como que nosotros podemos tener en la vida determinadas elecciones, determinados objetivos, pero no, esos objetivos a veces no se cumplen, se bifurcan y podemos llegar a tener otros resultados, a veces hasta mejores que los que pensábamos, ¿no? Miremoslo, por ejemplo, en la literatura, lo que le pasó a Cervantes con el Quijote. El tipo lo que quiso hacer fue una novela ejemplar, como la de Rinconete y Cortadillo, como la del licenciado Vidriera, como la del Coloquio de los Perros. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los personajes se le agigantaron tanto que terminó escribiendo una novela en 2 tomos, una de 1605 y una de 1615. Pero entonces el cuento lo que quiere mostrar es el destino del hombre, fundamentalmente. Ahora sí vuelvo para abajo en el mapa y empezamos desde Brasil, ¿no? Ella se llama Clarice Lispector, el cuento se titula Felicidad clandestina y es del año 1971. La elegí, hay países también, imagínense, uno tiene que elegir un escritor, uno solo, a lo sumo 2, por país, y es muy difícil. Aquí la elegí, bueno, porque es una mujer y acá ya hay una discusión amplia acerca de si existe la literatura femenina o la literatura masculina, o si hay alguna diferencia o no.
Este artículo que yo escribí acá se llama El mundo, no me acuerdo ni cómo se llama, pero algo como del mundo interior. Indudablemente que hay algunos temas, claro, más allá de que el autor siempre va a elegir un narrador para contar la historia, que no necesariamente tenemos que vincular la voz narrativa con el autor, esto es algo bastante moderno también si se quiere, pero es así. Yo puedo escribir una historia cuyo personaje principal sea un asesino serial o un violador y yo no tener nada que ver con eso. Pero indudablemente temas como el de la maternidad, indudablemente lo va a manejar mejor una mujer que un hombre, ¿no? Y toda la temática emocional y psicológica es muy importante en la literatura de Clarice Lispector y es puramente femenina. El cuento se llama Felicidad clandestina, cuenta la historia de la evolución, si se quiere, etaria y sexual de esta niña prácticamente, que es como un alter ego de ella misma, ¿no? Ella nació en Ucrania y se fue muy pequeña a Brasil. Cuenta la historia de esta niña que compartía con otras niñas, por supuesto, en el colegio, y había una niña que la describe como muy fea, como gorda, fea, pecosa, en fin. Pero que tenía algo a favor que no tenía ninguna de las otras, y era que el padre de esta niña era dueño de una librería. Hoy en día no sé si sería algún valor a envidiar el hecho de que el padre sea dueño de la librería, pero en esa época por ahí sí. Entonces, tenía en su poder un libro que se llamaba La historia de Naricita, de Monteiro Lobato, un escritor para niños brasilero muy conocido. Entonces, bueno, en un momento le dice a esta niña que vaya por la casa que se va a prestar. Y el cuento se trata de eso, de que esta niña, Clarice, va a la casa recurrentemente y todas las veces le sale con una excusa diferente. No, el libro resulta que se lo presté a tal y ahí habla de lo que le llama una tortura china. Esa es la venganza, según dice la protagonista, esa es la venganza. ¿Por qué? Porque esta otra era bonita y la otra no. Entonces, como bonita que era, esa es la venganza que tenía. Hasta que en un momento determinado sale la mamá de la niña, de la gorda, y le dice, no, pero si el libro siempre estuvo acá, el libro nunca lo sacaste de aquí de la casa. Entonces se lo da. Y el cuento termina con la niña esta, porque le dice, llévatelo todo el tiempo que quieras. Y ella se va con el libro, como era todo el tiempo que quiera, se acuesta en una hamaca y se empieza a mover con el libro, a hamacar, y decía que ya no se sentía una niña con un libro, sino como una mujer con su amante. Y disfrutar también está en la lectura de disfrutar de aquello, del objeto, ¿no? De los que nos gustan los libros, disfrutamos también de tener los libros, aunque sea arrumados ahí, sin cuántos libros tenemos que ni siquiera los hemos leído, y que quizás ni los vayamos a leer, pero bueno, nos gusta tenerlos ahí, como que... Sí. Bueno, de Perú elegí a Mario Vargas Llosa. Hay varios escritores que podríamos elegir como cuentistas de Perú, y quizá a Mario Vargas Llosa no se lo conoce tanto como cuentista, sino como novelista. Pero digamos que el primer libro de Mario Vargas Llosa, del año 1959, titulado Los Jefes, es un libro de cuentos. Muchos de ustedes seguramente lo tengan en sus bibliotecas, en una edición que viene Los Cachorros y los Jefes, porque Los Cachorros es una novela muy breve y por lo general siempre vienen juntas, ¿no? El cuento de Mario Vargas Llosa que aparece en Los Jefes, que yo les recomiendo, se titula Día Domingo. Día Domingo es un cuento que también se inscribe dentro de cuentos de juventud, así como el de Clarice Lispector también. Es la historia de amor de Miguel y de Juan, que están enamorados de la misma chica, y bueno, y se empiezan a hacer cosas de adolescentes para disputarse el amor de la chica. Un cuento bastante machista también, si se quiere. Porque claro, no entra ahí en el juego la voluntad de ella. Habría que preguntarle qué quería ella, no que se disputen así. Pero bueno, entonces hay una fundamentalmente
Juan, está contado desde del lado de Miguel. Juan era el más lindo del colegio, supuestamente, el más atlético. No, tranquila. Y bueno, se desafían a una carrera de natación, y el que ganara se iba a quedar con la chica, y casi se ahogan y demás. Tiene un final feliz y es un cuento un final como hollywoodense, pero es un cuento muy entretenido de leer. Sigamos. Bueno, de Venezuela elegí a Francisco Massiani, también un cuento que tiene que ver con la adolescencia, la historia de Carlos, que está enamorado de Julia. El cuento se llama Un regalo para Julia, de Francisco Massiani, venezolano. Un regalo para Julia. Este no lo noté, sí, pero es del 75. El libro se llama El llanero solitario tiene la cabeza rapada como un cepillo de dientes. Es un título un poco extraño, pero así se titula, ¿no? Título un poco inclasificable, ¿no? Es la historia entonces de Carlos, que estaba enamorado de Julia, una niña como de buena posición económica, y tenía que regalarle algo para el día de su cumpleaños, y elige regalarle un pollito, ¿no? Un pollo. Y al final, cuando se lo va a regalar, le da mucho temor ser sorprendido con el pollo y demás. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Y lo esconde en la chaqueta y el pollo se le muere, y bueno, todas esas cosas. Pero es muy entretenido leer, así también como el anterior. Dije, Un regalo para Julia, de Francisco Massiani. Acá entramos, se llama Augusto Roa Bastos, es paraguayo. Como se ve, estoy eligiendo un escritor de cada uno de los países. Bueno, no de toda Latinoamérica, pero de alguno de los países. De Augusto Roa, ¿qué pasó? En las primeras décadas del siglo pasado, tuvo lugar entre Bolivia y Paraguay la Guerra del Chaco. Una guerra un tanto infructuosa, ¿no? Porque se pelearon por intereses foráneos y por un territorio fértil como era el del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Esa temática de la Guerra del Chaco fue muy fecunda dentro de los paraguayos y los bolivianos. Entonces elegí un texto que tiene como telón de fondo la Guerra del Chaco del lado de los paraguayos y otro del lado de los bolivianos. Del lado de los paraguayos elegí de Augusto Roa Bastos un cuento titulado La excavación. La excavación, que aparece en un libro que se llama, tiene un título bellísimo, que es El trueno entre las hojas. Es del 53. El trueno entre las hojas. Y cuenta la historia de Perucho Rodi, que era un soldado paraguayo especialista en túneles. Él era ingeniero. Había luchado en la Guerra del Chaco y en el momento de la narración está preso con otros paraguayos en una celda, y están excavando un túnel, por supuesto, para escapar. Entonces, cuando empieza la narración, está Perucho excavando, y hay un deslizamiento de tierra y el tipo queda atrapado. Y después trata de seguir y hay un deslizamiento mayor y el tipo queda atrapado de la cintura para abajo, no puede volver a la celda y ya no puede seguir. Y respira, pero es un cuento muy duro, ¿no? Pero ya es todo el proceso psicológico del protagonista, de cuando se va muriendo, cuando va perdiendo el oxígeno y se va asfixiando ahí. Entonces, pero ¿dónde aparece la Guerra del Chaco? Que mientras él va escarbando el túnel, cavando el túnel, se acuerda de lo que pasó en la Guerra del Chaco y confunde los personajes que están en la celda con los personajes de la guerra y toda esa historia. Este cuento es muy bueno, y este cuento se puede comparar con el del primer escritor que trabajé, Horacio Quiroga, con El almohadón de plumas, pero no con El almohadón de plumas, sino con otro cuento que se llama, que también lo pueden anotar, que se llama A la deriva, que es el cuento de un personaje que se llama Paulino, que lo muerde una serpiente y trata de salvarse. Entonces toma una canoa, quiere llegar a Tapurupucú, así se llama,
Entonces, es todo el proceso de cómo va avanzando el veneno y cómo va obrando en su organismo hasta que la pierna le queda como una morcilla enorme. Y después, ya cuando se empieza a sentir bien, empieza a respirar bien, se muere. Eso mismo pasa en este del túnel. Cuando el tipo empieza a respirar bien, que se empieza a sentir bien, se muere. Y ahí hay unas explicaciones hasta casi científicas, y que algunos le llaman la mejora de la muerte, que algunos enfermos terminales, antes de morir tienen una mejora. Entonces incluso hasta la familia se anima porque ya salió adelante y ahí muere, ¿no? Siempre antes de morir hay como una mejora. Y quizás es porque, no sé, no me voy a meter en ese tema porque no es el mío, así que ya. Bueno, y del lado boliviano, este es muy lindo también, del lado boliviano, Augusto Céspedes, así se llama, Augusto Céspedes, y el libro se llama Sangre de Mestizos, y el cuento se titula El Pozo, así como una novela de Juan Carlos Sonetti, pero este es un cuento, se llama El Pozo. La historia de Miguel Navajo, un soldado boliviano que era en el Chaco zapadores. ¿Qué eran los zapadores? El Chaco era una zona muy árida, entonces para avanzar tenía que darle a machete, ir abriendo selva a machete, ir avanzando en esa zona árida. Entonces a este Miguel Navajo lo mandan atrás de unos pozos donde había agua. Ahí en el Chaco el que tenía acceso al agua era prácticamente mejor que tener acceso a las armas, porque si no la gente se moría de sed en la guerra. Entonces parece que los bolivianos encuentran un pozo que ya lo había hecho alguien, ¿no? Entonces siguen excavando. Entonces 10 metros, 15 metros, no encuentran agua. Por allá encuentran como una arcilla mojada y siguen excavando. Entonces llegan a la solución, ya que habían excavado como 30 metros, de seguir excavando, que en algún momento podían llegar a encontrar agua y no perder el tiempo ese arriba, porque ya estaban ahí. Tanto es así que los soldados bolivianos, la guerra de ellos pasa a ser ese pozo. No están arriba en el campo de batalla ni en las trincheras, sino que están en ese pozo todo el tiempo. A veces se quedan sin oxígeno, lo sacan. Entonces. Resulta que en determinado momento los paraguayos se enteran de que los bolivianos tienen un pozo y dicen, bueno, vamos por ese pozo. Lo que no saben es que el pozo no tiene agua, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento de los paraguayos. ¿Y por qué enfrentamiento? Porque los bolivianos salen a defender el pozo por todo lo que le habían echado a ese pozo, y lo defienden como si el pozo tuviera agua, y ahí hay una masacre de ambos bandos por un pozo seco, por un pozo sin agua. Y el cuento tiene de alguna manera una lectura simbólica, que la guerra del Chaco fue como ese pozo, dos pueblos hermanos que se enfrentaron inútilmente por algo árido, porque se decía que en esa zona iba a haber mucho petróleo y al final no había nada. Entonces las grandes petroleras fueron las que financiaron de alguna manera todo eso, y la guerra sirvió para eso, porque todos los cadáveres después los metieron para el pozo, y para eso es lo que sirvió el pozo, y para eso fue lo que sirvió la guerra esta del Chaco. Sangre de mestizos. Sigo. Bueno, este es el cuento. Ahora estamos a Chile. Vamos a Chile. Roberto Bolaño. Bolaño sin ese. Bolaño con ese es el del Chavo. Roberto Bolaño, escribió en un libro titulado Llamadas Telefónicas un cuento titulado Sensini. Este es como del 95 por allá, del 97, es el más nuevo, ¿no? Dentro del siglo XX es el más nuevo, el más próximo en el tiempo. Bueno, es la historia de dos escritores en la época de las dictaduras latinoamericanas. Dos escritores, uno chileno y uno argentino, la época de Videla en Argentina y de Pinochet en Chile, y ellos están en España, y bueno, escribe, entonces cuenta la historia, la relación de dos escritores que mandan a concursos para tratar de sobrevivir con los premios. A veces dicen que mandan el mismo cuento, que le cambian algún nombre, toda esa historia. Entonces, de alguna manera lo que importa es el telón de fondo social y político que se ve ahí de la coyuntura latinoamericana. Es un cuento histórico muy entretenido. Bueno, el último que elijo es
de Ecuador, Pablo Palacio, de Ecuador. El título del libro es Un hombre muerto a puntapié, y el cuento también se llama Un hombre muerto a puntapié. Cuenta la historia, bueno, de un investigador que funciona como Sherlock Holmes. Trata de investigar, lee un artículo en un periódico que dice que un hombre, pongámosle el apellido Domínguez, no me acuerdo ahora el apellido realmente, lo mataron a puntapié, pero dice que cuando él llega al hospital declaró que le había pedido candela, le había pedido fuego o algo para prender un cigarrillo y lo habían matado a patadas. Entonces el tipo no le cerró eso. ¿Cómo lo van a matar a patadas? Por pedirle candela a otro para prender un cigarrillo. No, acá hay algo más. Y empieza a investigar. Y empecé a investigar porque decía que en la noticia decía, lo único que se supo es que este Domínguez era vicioso. Entonces dijo, bueno, voy a meterme por ahí a ver cuál es el vicio que tenía este. Bueno, ¿y cuál era el vicio que tenía este? Que de eso se trata todo. Era la homosexualidad, que estaba considerada en el Ecuador de la época una enfermedad. Ese era un vicio y una enfermedad. Entonces, de alguna manera, el cuento quiere justamente echar luz sobre eso. Es muy significativo porque el narrador no es para nada condescendiente con el personaje, ¿no? Pero bueno, entonces cuenta la historia de este Domínguez, recrea la historia de este Domínguez que le gustaban los muchachos jóvenes y que salía la noche a seducirlo, y que en una de esas trató de seducir a un muchacho jovencito y que el padre llegó y entre los dos lo mataron a patadas. El cuento es muy rico, es mucho más amplio y más rico de lo que yo les cuento, pero digo, el trasfondo de eso es eso. Y lleva a la reflexión justamente si de alguna manera hemos podido llegar a aceptar esas opciones sexuales diferentes. Es que en el cuento directamente no lo aceptan. O sea, el narrador de alguna manera se pone hasta del lado del tipo que lo mató a patadas. Sigamos. Y bueno, vamos a terminar con García Márquez. Entonces lo que hacemos ahora es leer el cuento de García Márquez, hacer algunos comentarios, y con eso ya tenemos un recorrido por la literatura latinoamericana. De García Márquez voy a trabajar de este libro. ¿No lo puse acá? Bueno. Los funerales de la mamá grande. Ya lo reitero. De García Márquez trabajamos con este libro de Funerales de la mamá grande, con un cuento que se titula, no, este no, Un día de estos. Sí, un día de estos. Este libro es muy importante dentro de la obra de García Márquez porque de alguna manera puede funcionar como un trampolín para lo que después significó 100 años de soledad, ¿no? De alguna manera acá está de forma germinal los personajes, Aureliano Buendía, el coronel, transcurre en Macondo, y está esa estética de realismo mágico que después se ve en 100 años de soledad. Vamos a leer que ahora sí nos daría el tiempo, pues ya veo que hasta los refrigerios vinieron, pero préstenme atención a este cuento y ya terminamos. Un día de estos, el lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición. Llevaba una camisa de rayas sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que rara vez se correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó las fresas, el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza.
Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando la fresa, incluso cuando no se servía de ella. Después de las 8 hizo una pausa para mirar al cielo por la ventana y vio 2 gallinazos pensativos que se secaban al sol en un caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su abstracción. Bueno, hasta aquí tenemos ese personaje, Aurelio Escobar, ese dentista sin título, un gran madrugador que está en su gabinete puliendo una dentadura postiza, tranquilo, temprano, en la mañana, y su hijo lo saca de la abstracción diciendo: papá, ¿qué? Dice el alcalde que le sacas una muela, dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro, lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo: dice que sí está porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente, solo cuando lo puso en la mesa con los otros trabajos terminados dijo: mejor. Volvió a operar la fresa de una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. Papá, ¿qué? Aún no había cambiado de expresión. Dice que si no le saca la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear a la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. Bueno, dijo, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta. O sea, él se cercioró de que tenía el revólver ahí. Bueno, decirle que venga y que me lo pegue entonces. Hizo girar el sillón hasta quedar enfrente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de 5 días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la puerta de los dedos y dijo suavemente: siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Buenos, dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde se apoyó el cráneo en la cabeza de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con una cancel de tela hasta la altura de los hombros. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz después de observar la muela dañada. Ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. Tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Por qué? Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró a los ojos. Está bien, dijo. Y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera y con la punta del zapato fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirarle al alcalde, pero el alcalde no lo perdía de vista. En una cordal inferior, el dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca, sin rencor, más bien con una amarga ternura dijo: aquí nos paga 20 muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas, le pareció tan extraña su dolor que no pudo entender la tortura de sus 5 noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. Séquese las lágrimas, dijo. El alcalde lo hizo, estaba temblando mientras el dentista se lavaba las manos. Vio el cielo raso, desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y hágase buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displecente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica: es la misma vaina. Este es el cuento
de García Márquez que yo les recomiendo, que se titula Un día de estos. Y bueno, y me parece un cuento muy significativo, porque de alguna manera logra aquello que quería Cortázar, que decía, uno tiene que buscar un lector activo, un lector que no le dé todo masticado, un lector que vaya llenando los vacíos que hay en el relato. Porque si uno mira, despojado de todo análisis crítico, el cuento es algo muy simple, se reduciría a una intervención odontológica. Alguien que le duele la muela, ¿de dónde va? Al dentista que le saque la muela, punto. Eso es pero hay muchas cosas más, ¿no? Entre esas cosas está el hecho de que uno se da cuenta de que estos dos personajes no se querían ver. Primero por el niño este que dice que no solamente que nos damos cuenta que están enemistados, porque no solamente porque le dice que le va a pegar un tiro, sino porque el dentista le dice, mejor que me haya escuchado y que sepa que yo no lo quiero atender. Y segundo, cuando entra el alcalde este, ¿qué es lo primero que llama la atención? De que no se había afeitado, que tenía la cara hinchada de 5 días. Si el tipo desesperado espera, o se va ahí porque ya no podía más, porque esperó 5 días para ir al dentista, o sea, no lo quería ver. Entonces ahí uno está tan enfrentado, completamente enfrentado. También está el hecho de que le dice, de que cuando le dice que pase, cuando se cerciora de que tiene el arma en la gaveta. Y ahí ya empezamos a intuir, bueno, si el tipo está armado, no es común que los dentistas estén armados, ¿no? Yo creo que no están armados. Este está armado. Entonces es un tipo que está preparado para acontecimientos militares. El otro también. ¿Y qué es lo que pasa? Y que ahí te tiene que ver hasta con el título, que nosotros no reparamos en los títulos, pero es importante. Es decir, recién hablaba de Massiani. El llanero solitario tiene la cabeza rapada como un cepillo de dientes. Bueno, y entre los títulos que podemos calificar de epónimo, de emblemático, de simbólico, no importa. La importancia del título, un día de estos. Miren una cosa, si nosotros miramos la obra de García Márquez, el tema del poder es fundamental. Siempre está el tema del poder ahí de fondo. Resulta que el poder en esta sociedad que describe lo tiene ese alcalde teniente, que no sabemos hasta si no se hizo del poder por las armas. Pero miren una cosa y pensemos, si circunscribimos la historia no a la sociedad, al consultorio, ¿quién es el que tiene el poder? El dentista es el que tiene el poder, exactamente. El dentista es el que tiene el poder, porque si el tipo se quiere sacar ese dolor de muela que lo está apabullando, tiene que hacer lo que le dijo el alcalde. Y ahí uno piensa, ¿será que realmente no lo podía operar sin anestesia? ¿O se lo habrá dicho de gusto para darle más dolor? ¿No? Porque puede ser, nosotros no lo sabemos a eso. Hasta significativo es, porque si ustedes miran, todo el cuento, está la clásica estructura de cuento, comienzo, nudo y desenlace, está la respeta, un comienzo muy breve, que es la presentación de Aurelio Escobar, con el lugar donde va a transcurrir la acción, en ese consultorio, esa intermediación del hijo, después el gran nudo, el gran conflicto, que es toda la intervención, y ese desenlace mínimo, que es el final, que es la misma vaina, que ya hablaremos de eso también. Pero toda la gran parte del cuento es todo el proceso psicológico de este tipo sufriendo, ¿no? Sufriendo, porque me acordé de otra cosa ahora, sufriendo, y el dentista, como sabe que el tipo está sufriendo, hace todas las cosas con calma, va, se lava las manos, y el otro agarrado de los barrotes ahí como loco, ¿no? Bueno, y es significativo hasta que le diga, acá le cobro 20 muertos tenientes. La única vez que lo nombra por su grado militar es ahí. Entonces, 20 muertos de qué? 20 muertos de los nuestros. Seguramente vos matas. Ahí están los bandos, ¿no? No sabemos nada, pero
Estamos en Colombia, sabemos que hay conflictos internos, indudablemente. E indudablemente el narrador está del lado del dentista, no está del lado del alcalde. Las simpatías son con el dentista. Hay una narración de la vida, de la cotidianidad, hasta de la vestimenta del dentista, del otro no hay nada. Y un día de esto, lo que decíamos del título, ¿qué es lo que pasa con el poder? Que el poder lo tiene. Y entonces parecía que decir que un día de estos, ustedes, los que tienen el poder, lo pueden llegar a perder y lo pasemos a tener nosotros al poder. Entonces nosotros somos los que vamos a imponer las reglas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el dentista sabe que ese poder que va a tener es transitorio, ¿por qué? Porque incluso después que a él ya le saca la muela y que la ve entre las lágrimas como algo, él ya se para displicentemente y ya volvió a ser el mismo de siempre, claro, ya no le dolía más la muela, ya era otra cosa. Entonces le mándeme la cuenta al municipio. ¿Es de usted, a usted o al municipio? No, la misma vaina. Que no es la misma vaina, porque como ahí está el tema también de la corrupción, como no es la misma vaina, o sea, él no puede pagarse un servicio particular con las arcas de estatales, no, porque eso esa plata no es de él, ¿no? Entonces no es la misma vaina. Entonces de un relato muy sencillo podemos ver un montón de cosas, ¿no? Ese es el cuento entonces que les quería recomendar de García Márquez. Bueno, espero que de alguna manera hayamos tenido como un paseo por la cuentística latinoamericana y que a ustedes de alguna manera les sirva para el día de mañana recomendar alguno de estos cuentos y alguno de estos libros. Muchas gracias.